Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 29. Al día siguiente, tal como Raygrain se lo había pedido, Schwer desde muy temprano por la mañana había estado siguiendo al archiduque por todo lado, dándole el informe, pero no sobre lo que estaba pensando hacer, sino sobre lo que había soñado. Sí, había tenido un encantador sueño con el gran duque. Así que se apresuró a darle el informe del sueño. Incluso en pleno desayuno, Schwer no paraba. Esta era la copa que usaba el gran duque en mi sueño. Eso más que un informe, parecía una tortura, y Jess lo tenía claro. Jess, no sabes la suerte que tienes al presentarle informes todos los días al gran duque. Creo que yo también podría hacerlo tan bien como tú. Es más, creo que esa posición debería de ser mía. Pero Jess estaba harto de la pelirroja. Así que fue sincero y directo, y le preguntó si la gran duquesa acababa de retarlo a un duelo por la posición de informante principal. Con eso, Schwer se apaciguó un poco, y sencillamente declinó la idea. Nevid, como buen observador y bocón, comentó que la archiduquesa estaba hablando mucho ese día. «Su excelencia, hoy la gran duquesa está más habladora que de costumbre, ¿verdad?» Raygrain no dijo nada. Simplemente se limitó a mirar e ignoró a Nevid. Schwer comentaba que había llegado un informe del emperador sobre lo acontecido en el bosque con los falsos familiares que en verdad eran asesinos. Debido a eso, habían sido invitados al banquete de cumpleaños de Silcaro, además de informarles que había recibido varias cartas de Lady Betty y Lady Soleil, tal vez preocupadas por su bienestar, pero ella no se había molestado en abrirlas. Jess carraspeó, «Ahem, ahem», y continuó con su informe, interrumpiendo a la archiduquesa. «Mi hermano Zeroth está rastreando a algunos de ellos. Ya hemos confirmado que algunos de los que fueron desvividos por la espada de Nevid eran primos. Hemos logrado identificar a varios. Sobre las garras de monstruo, aún no hay informe. Y sobre el broche que mencionó». Pero el informe de Jess fue interrumpido. En ese momento, se escucharon pasos apresurados que venían desde el pasillo. Pronto, siguió un rápido sonido de golpe en la puerta. «Su Majestad, este es Zeroth». Se escuchó una voz con algo de presura, pánico y descontento de Zeroth. «Traigo una noticia urgente. Los hombres que atacaron el carruaje de Lady Schwer han hecho la automorición». Jess y Raygrain no se veían muy alarmados. Tal vez ya se lo esperaban. Eso era algo que comúnmente sucedía cuando ese tipo de personas eran contratadas y fallaban con su objetivo, pero Nevid y Schwer estaban sorprendidos. Conforme se acercaban a los calabozos, Zeroth les informaba sobre las circunstancias. La causa de la muerte es estrangulamiento. Se cree que se colgaron entre ellos mismos. También parece que tomaron una droga usada por los condenados a muerte para evitar el dolor. Para Nevid, todo cobró sentido. Ese era el motivo por el cual esos tipos atacaban como lobos prestos a morir en el intento. Nevid, ya ofuscado, preguntó en voz alta. ¿Quién diablos habrá orquestado todo esto y por qué? En ese instante, Schwer no tuvo miramientos y dejó salir de su boca el nombre de su hermana. Erina. Raygrain también comentó que tenía sentido. Los Blengar estaban haciendo públicas sus sospechas. Nota de la Michi Redacción. Miramientos. Respeto. Atención que se observan al ejecutar una acción o se guardan a una persona. Schwer no podía ocultar su enojo. Por su cabeza se daban vueltas las posibilidades de que Erina crearía nuevas formas que no estaban en la novela para hacer caer al norte y asimismo deshacerse de su hermana. Sin embargo, razonó que si su objetivo principal era hacer caer al norte como en el libreto original, entonces, ¿por qué esta vez había apuntado directamente a ella? Lo lógico habría sido deshacerse de los vasallos poderosos de los Blengar. Schwer seguía rumiando en su mente el motivo por el cual Erina estaba apuntando hacia ella. ¿Tal vez para detener la expansión de los Blengar? ¿Es porque necesita la posición de comandante general de los caballeros? ¿Se trata de poder? ¿O es simplemente porque yo soy una molestia para ella? ¿Es que me ven tan débil solamente porque nunca digo nada en sus caras? Schwer tenía demasiadas interrogantes en su cabeza por responder, y nada ayudaba a esclarecer los motivos u objetivos de su hermana Erina. Al ver a la gran duquesa cabizbaja,
Jess se apiadó de ella, ya que en el fondo la apreciaba mucho, porque si no fuera por ella, su adorado archiduque no habría recobrado sus emociones ni sentimientos, y probablemente ya habría terminado siendo devorado por monstruos. Así que prosiguió con el informe, mientras agitaba un sobre que era una invitación en la cara de Shuer. Su Excelencia, respecto al broche, averigüé que uno de los 3 broches será subastado como artículo de lujo en la casa de subastas Arca mañana. La casa Arca era famosa porque en esas subastas se podía conseguir cosas inimaginables. No solamente joyas, sino también cosas como las sustancias ilegales que esos presidiarios habían usado para terminar con sus vidas. Esa era una invitación para dicha subasta, sin destinatario ni remitente, así de reservados eran. La casa de subastas Arca no era un lugar al que todos pudieran entrar, aunque tuvieran una invitación. La invitación era la primera puerta de entrada. Siempre tenían que ajustar el tiempo y asientos para recibir visitantes inesperados. No solo los horarios eran extraños, sino que incluso más de una vez dejaron a gente varada en la sala de espera, debido a que se había alcanzado el número limitado de personas. Shuer se apresuró a coger el sobre que era agitado por Jess y dijo: ¿Quieren ir a una casa de subastas muy temprano por la mañana? Sí. Ella se apoderó de la invitación, se aseguró de no ser dejada de lado. Raygrain, en lugar de quitarle la invitación, hizo contacto visual con ella y se dio cuenta de que en esa cabecita pelirroja se cocinaba algo, así que rápidamente, antes de que se hiciera la loca, él demandó: «Dame tu informe». Shuer respondió como si no supiera de qué estaba hablando. «¿Perdón?» Pero Raygrain insistió: «Recuerda que te dije que tienes que informarme sobre lo que estás pensando». Shuer simplemente contestó que tenía que ir con ellos a la dichosa subasta, sí o sí, porque nunca había ido a una, y quería ver los objetos que se subastaban en dicho lugar, el cual contaba con una fama tan extraña. Así que preguntó: ¿podrían decirme la hora de la subasta? Jess respondió que estaba programada para el día siguiente a las 2 de la mañana. Shuer intentó disimular sus miedos sobre el complot de Irina, pero sin tener éxito, sonrió de manera torpe ante el archiduque, y simplemente repitió: «Entonces, ¿quién irá conmigo a la subasta mañana?» A pesar de que habían llegado 2 horas antes, ya había una larga cola. Estaba llena de gente que no tenía idea de a qué hora empezaría la subasta en realidad. Lo que sí era seguro era que esa puerta se abriría a las 2 de la mañana en punto. Shuer estaba en la fila de entrada, vistiendo una larga capa azul con capucha. Cada vez que avanzaba en la fila, se oía el tintineo de monedas de oro que chocaban entre sí, las cuales Shuer llevaba consigo. Ante eso, la mirada de Raygrain cambió, y éste entrecerró las cejas y se le acercó a Shuer por detrás y dijo: «¿Qué es eso?» Ella inclinó la cabeza, le sonrió alegremente y replicó: «Traje todo el oro que gané en el festival». Raygrain respondió: «Es demasiado». La archiduquesa comentó: «Nunca se sabe». Por fin habían podido llegar a la sala principal de subastas, ya que, en la entrada, al ver a Raygrain, que por más que llevaba una capa, era casi imposible de pasar desapercibido, un hombre muy musculoso casi no los había dejado entrar, a pesar de tener una invitación. Sin embargo, al escuchar el tintineo de las monedas de la pelirroja, alguien dentro de la casa de subastas de mayor rango asintió para que los dejaran pasar. Ahí el fisicoculturista, el hombre de la puerta, le preguntó si venía sola, pero ella dijo que venía con esos 2, y fue así que lograron entrar. Minutos después, un hombre respetable empezó dando la bienvenida a todos los que habían acudido ese día. El broche en particular no era la gran cosa, dada la naturaleza de la subasta de Arca, que ocasionalmente presentaba artículos raros. Era seguro que no sería un artículo muy atractivo para los participantes, pensaba Shuer. Incluso con el oro que ella había traído, había muchas posibilidades de ganar la licitación. La pelirroja se lo hizo saber a Raygrain. Esta estaba entusiasmada al ver que ya había empezado. «Entonces, comenzaremos con la subasta de hoy. El primer artículo es bla bla bla». Y fue así que minuto tras minuto, hora tras hora, los objetos eran subastados. Hasta que llegó el turno del bendito broche de diamantes para caballero, no nombraron la boutique donde había sido fabricado, y mucho menos de quién lo estaba subastando.
Este broche para caballero tiene un diamante azul que aparece con una probabilidad de 1 entre 1.000.000. Y ese había sido el motivo por el cual el bendito broche estaba siendo subastado como el último objeto. Shuer no tenía idea de que el diamante que llevaba incrustado era tan caro. Realmente habían intentado sobornar la pérdida de una vida con eso. La puja comienza con 30.000 de oro. Todos los ahí presentes empezaron a pujar, a pesar del alto precio. La oferta subió hasta 107.000 de oro por la persona que llevaba el número 3. Hasta que empezó a contar. 107.000 de oro a la una. Shuer se apresuró a decir 120.000, pero otra persona ofreció 200.000 de oro. El número 103 ofrece 200.000. ¿Alguien da más? Shuer no podía dejarlo ir, así que toda ofuscada y con cara de rabieta subió la oferta. 250.000. Ante la conmoción, Shuer no se había percatado que esa persona estaba completamente cubierta de pies a cabeza, ocultando su identidad, cosa que no pasó desapercibida por Raygrain, que no le quitaba los ojos de encima. El número 77 ofrece 250.000 a la una, pero el encapuchado insistió en la puja, duplicando su previa oferta. 400 de oro, dijo una voz masculina. Luego el subastador repitió, 400 de oro ofrecidos por el número 103. ¿Alguien ofrece más? Eso ya era algo personal, así que Shuer se apresuró a ofrecer. 700.000. Pero dicha oferta solamente duró unos pocos segundos, ni bien terminó de decir la cantidad. El encapuchado gritó, ¡1.000.000! Dicha suma de dinero causó conmoción en el recinto. La casa de subastas se llenó de ovaciones ante el repentino aumento del precio. Jamás habían visto que alguien pagara 1.000.000 por semejante objeto que no tenía dicho valor. ¿Qué de especial tenía ese broche?, se preguntaba la gente. Solo en ese instante, Shuer prestó atención al tipo. Su rostro era difícil de ver porque estaba cubierto por una túnica negra. Por su voz y su físico, se podía suponer que era un hombre joven. Al ver la mirada entrecerrada de Shuer, el hombre solo presionó más su túnica alrededor de su rostro. La voz del presentador, que también contenía alegría, dijo, «Sí, el número 103 con 1.000.000 de oro». «1.000.000 de oro. ¿No hay más ofertas?» En ese mismo instante, Raygrain asentía ante Jess, pidiéndole que siguiera al tipo encapuchado. Mientras la puja seguía, Jess se retiró del recinto. «¿No hay más ofertas?», gritó el subastador, que estaba a punto de vender el broche. «Bueno, como no hay más ofertas, vamos a contar. 1.000.000 de oro a la una, a las dos». Shuer levantó su número con urgencia, pero antes de que pudiera decir algo, Raygrain ya se había parado y estaba ofreciendo 2.000.000 de oro. ¡2.000.000 de oro! El subastador no podía creerlo, su voz temblaba al anunciarlo. ¡Sí! El número 78 acaba de ofrecer 2.000.000 de oro. Entretanto, Raygrain le decía a Shuer que no podían dejar que ese hombre encapuchado se lo llevara. La archiduquesa estaba de acuerdo con la idea, pero muy dentro de sí, le pesaba el hecho de que estaban a punto de pagar 2.000.000 por un simple broche. «Bien, ¿alguien ofrece más? ¿Alguien da más de 2.000.000?» El tipo encapuchado no podía seguir la puja, así que se apresuró a retirarse del lugar. «Voy a contar. 2.000.000 a la una, 2.000.000 a las dos, 2.000.000 a las tres». «Sí, el broche de diamantes acaba de ser vendido por 2.000.000 de oro al número 78», repetía el anunciante. Entretanto, Shuer le recriminaba al archiduque que habían ganado el bendito broche, pero que normalmente no debían de comprar cosas a precios tan inflados. Raygrain solamente contestó mientras acomodaba la capa de Shuer. «No lo habría comprado si no fuera por ti. Esto va a salir caro». El encapuchado, que vestía una túnica negra, estaba muy preocupado al ver que los que habían estado pujando eran el archiduque del norte y la pelirroja. Así que, algo dubitativo, decidió irse. Simplemente se fue. No había forma de conseguir el broche. Pero la pregunta era, ¿a nombre de quién había ido a pujar esa noche el tipo ese? Raygrain lo tenía claro. Debían de seguirlo, y de eso se encargaría Jess. Ya en la sala de espera, Shuer desembolsaba todas sus moneditas que había ganado en la feria. Era obvio que no iba a alcanzar con eso,
así que Raygrain pagaría el resto. El tipo les decía que estaba muy agradecido por su compra, ya que la comisión por la venta era del 25% del precio final. Las moneditas con las justas habían alcanzado para pagar las 500,000 monedas de oro como comisión. Shuer lloraba porque sus ahorros habían desaparecido en menos de un segundo. El subastador les dijo que el resto debía de pagarse a ese contacto. Eran los datos del vendedor. Este se encargaría de enviar el objeto al comprador tan pronto hicieran el pago en efectivo. Para sorpresa de esos dos, ellos conocían la dirección. No era otra más que la de los padres adoptivos del caballero fallecido, los Brokin. En ese momento, todo cobró sentido. Las sospechas que tenían fueron confirmadas. Irina había entregado los costosos broches a las familias de los caballeros muertos. Habían conseguido una prueba. Por fin tenían una prueba en sus manos. Lamentablemente, después de varias calles, Jess no pudo seguir al tipo encapuchado. Lo había perdido. Resultó que el encapuchado no estaba solo, sino que había ido con un escolta, un caballero que también mantenía su identidad en secreto. El caballero no fue fácil de vencer, por lo que no pudieron seguirlos. Lo único que pudo recabar de información fue que la técnica de espada del caballero era similar a la de la casa Netri. Karen, para mí que esos fueron Silcaro y Irina en persona. Shuer se apresuró a esclarecer que ella no había sido. Más parecía una broma, pero nadie se rió. Raygrain solamente dijo: «No hace falta que lo digas, yo lo sé». Jess prosiguió: «La trayectoria de la espada era de la escuela Netri. El sujeto intentó ocultarlo, pero el ángulo y el patrón de ataque y retirada eran muy similares». Shuer empezó a desenredar los nudos en la cabeza. Las únicas personas que podían tener esa técnica eran solamente los de la familia Netri. Ningún caballero del imperio tenía esa técnica, ya que no era enseñada a nadie más que a los familiares directos que recibirían la habilidad de la familia, a diferencia de los Blengar, que hasta reunían anualmente caballeros para que forjaran bajo la técnica de Blengar. Lo que significaba que esa persona solamente podía ser Irina o el duque Pavel Netri. No había más opciones. ¿Qué tramaban?, se preguntaba Shuer en su mente. Era claro que habían intentado evitar que obtuvieran el broche para que no pudieran dar con los datos personales del vendedor, y así correlacionarlo todo con la persona que mandó a hacer los benditos broches. Ellos quedarían al descubierto con eso. Fue la conclusión a la que llegó Shuer. La invitación al banquete imperial era para esa noche. Había sido enviada como una forma de disculpa por parte del emperador hacia los Blengar, por la falta de seguridad en la ciudad, y por lo que le había ocurrido a la duquesa. Era en realidad como quitar una abstención que regía hacía mucho tiempo sobre Shuer. El banquete era para conmemorar el cumpleaños de su primogénito, Silcaro. Shuer preguntó a Raygrain si después de eso podían ir a la dirección de los Brokin. Raygrain le preguntó si no pensaba dormir ese día. Ella le respondió que no, que a partir de hoy ella se quedaría despierta si su amado archiduque también lo estaba. Solamente dormiría cuando él durmiera. Raygrain no se lo recomendó, pero Shuer insistió, finiquitando con: «Al parecer, darle informes al archiduque solamente me trae más felicidad». Eso significaba que después de decirlo todo, a Raygrain no le quedaba otra más que aceptar sus caprichos. El banquete presentado por el emperador había sido agradable, pero había demorado más de lo esperado. La cena no terminó hasta bien entrada la noche. Shuer recordó que en el pasado le habían prohibido la entrada al Palacio Imperial, debido a sus problemas con Silcaro, así que el emperador encontró un motivo para invitarla, a pesar de las cosas ocurridas. Sin embargo, en la obra original, la pelirroja para esta instancia ya debía de estar bajo tierra o prisionera por sus supuestas fechorías con los intentos de envenenamiento hacia Irina. Tan pronto como terminó el banquete imperial, ya era demasiado tarde para llegar a la hora designada por los Brokin. Silcaro, que estuvo presente en el banquete, lo alargó con presentaciones de nuevos platos y degustación de diferentes postres, sin dejar de lado un largo discurso de despedida. A pesar de que el banquete fue idea del emperador para reunir a todos los nobles renombrados del imperio, usando como excusa a su hijo Silcaro, cuyo cumpleaños había sido un par de días antes, Silcaro terminó apoderándose del evento. Ya fuera, Shuer se preguntaba si podrían llegar a tiempo a la dirección de los Brokin.
Raygrain le dijo que, si se apresuraban, tal vez lo lograrían. Shuer tenía una carga de conciencia de que hubiera sido mejor evadir la invitación, pero como el dueño del evento era el propio emperador Lemos y ella había sido invitada de forma directa, entonces no había forma de no asistir. Estaba tan encolerizada por tener que ver al duque Pavel Netri y a su hermana Irina sentados en la misma mesa, que casi le dio indigestión. Los nobles que habían asistido no dejaban de alabar a los Netri, se notaba que estaban confabulando juntos. Sin embargo, al escuchar la voz del emperador Lemos, Shuer sonrió alegremente, se inclinó cortésmente y dijo: «Ver el corazón del imperio no tiene precio. Gracias por invitarme a una cena como esta». El emperador Lemos se rió y dijo: «¿No ha estado la familia Blengar en bastantes problemas recientemente debido a un incidente desagradable?» «Archiduquesa, ha sido invitada como disculpa por la falta de seguridad en el imperio». Shuer respondió: «Estoy simplemente agradecida de que su majestad lo entienda». Los ojos rojos parecidos a los de Silcaro mostraron una ligera sorpresa ante su tranquila respuesta. El emperador se limitó a sonreír ante el seco agradecimiento. La cena amistosa se sintió extrañamente incómoda. Esto fue especialmente culpa del duque Netri, quien simplemente no dejaba de hablar con los demás nobles. No solo eso, sino que Irina no dejó de mirarla ni por un instante en todo el banquete. Por poco, y podía sentir cómo sus ojos se transformaban en rayos láser. Shuer estaba segura de que Irina la quería muerta, pero no sabía el porqué. Las posibilidades eran infinitas. Podría haberse enojado al escuchar que ella le había regalado ese broche como daga, en lugar de ser un regalo de la familia Blengar, un triste malentendido. Sin embargo, lo que había dicho en la plaza ese día, en el banquete de hoy fue todo lo contrario. Aunque parecía estar de mal humor, Silcaro respondía a las respuestas de todos con una hermosa sonrisa. El duque Riton, que lo estaba mirando, preguntó vagamente: «Escuché que el artículo que Su Alteza Blengar le dio como regalo también es muy valioso». Nunca en mi vida había visto un broche con una elaboración tan delicada. El emperador Lemos también asintió ante sus palabras. Sabiendo que el broche fue un regalo del archiduque, hace que cobre más valor. Cuando se dé la ocasión, me agradaría enviarle uno, incluso mejor, al gran duque del norte, dijo Silcaro. Bueno, como vino del norte, probablemente no tuvo mucho tiempo para prepararse, pero esa fue la primera vez que me di cuenta de que el archiduque tiene buen ojo, añadió Annabel Riton. Raygrain respondió un poco impresionado al cumplido. Así es. Eso significaba que Raygrain no se había olvidado de decir que era un regalo de él y no de Shuer. Al darse cuenta de esto, Shuer le preguntó en voz baja a su amado archiduque. Este le dejó en claro que él había hecho tal cual ella le había ordenado. Eso quería decir que Silcaro era un descarado mentiroso. A pesar de esa típica sonrisa que ocultaba algo, su impecable apariencia y las correctas palabras dichas en el banquete hacían que Silcaro se volviera inescrutable ante los ojos de los demás. Cosa que confundía mucho a Shuer. Era como que hubiera dos versiones del príncipe heredero, la correcta e intachable, y la que a veces osaba traspasar la línea con Shuer, pero siempre terminaba diciendo que era una prueba, y no era nada en serio. Nota de la Michi Redacción. Inescrutable, que no se puede saber o averiguar. Pero lo que a Shuer más le importaba era que Silcaro le daba mala espina, y era mejor dejarse llevar por sus corazonadas. Tendría que mantenerse lo más distante posible con ese tipo. En ese instante, Shuer escuchó los cascos de los caballos. Pronto pudo ver a Jess, sosteniendo las riendas de los caballos, para rápidamente ir a ver a los Brokin. Shuer extendió sus brazos hacia Raygrain, que estaba a su lado. Raygrain se limitó a mirarla en silencio, como si se preguntara a qué se refería. Shuer sonrió alegremente y dijo: «Gran duque, abrázame. ¡Sosténme, por favor! Tienes que ayudarme a subir al caballo», repetía la pelirroja, cuando los caballos todavía no habían llegado hasta el lugar donde esos dos estaban parados. Raygrain comentó: «Parece que lo has estado anhelando», a lo que Shuer respondió: «Se está haciendo tarde, archiduque. ¡Apresúrese!». Fingiendo no darse cuenta y sonriendo, Raygrain ni siquiera refutó, sino que la levantó ligeramente con ambas manos en su cintura.
El rostro de Jess se puso pálido cuando vio esto. Apresuradamente arrastró su caballo delante de ellos. Pero ya era tarde. Raygrain simplemente se quedó sujetándola en el aire, tal como ella se lo había pedido, con el bendito caballo esperando a ser montado. Ante el carraspeo de Jess, Raygrain se apresuró a sentarla sobre el caballo. En ese momento, Jess con tono de desaprobación comentó: «Tenga en cuenta que yo también podría haberla subido al caballo, Su Excelencia». Pero Shuer, algo colérica y de mala gana, con una expresión de «sobre mi cadáver» en su rostro, mirando a Jess, dio una pronta respuesta y dijo: «No quiero. Contigo, no quiero». El rostro de Jess, que ya fruncía el ceño con arrogancia, mostraba que su opinión no era diferente a la de Shuer. Entonces, Raygrain subió al caballo detrás de ella, luego fijó sus ojos en la pequeña pelirroja y dijo: «¡Sujétate fuerte!». Shuer, con ojos expectantes, asintió. A la transmigrada no le gustaba montar a caballo, si por ella fuera, y ir caminando o en un carruaje. Pero como esto le permitía estar muy cerca de su amado archiduque, pensaba tragarse todo el dolor de espalda y de pompas, mientras pudiera sentir que lo abrazaba con mucha fuerza. Más feliz no podía ser. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Pocos minutos después, habían llegado a la dirección dada en la subasta. Quizás porque era de noche, había una atmósfera lúgubre en dicha calle. Esta era la misma donde estaba la antigua casa de los Brokin, así que habían llegado con las justas a la hora indicada, pero como nadie se acercaba, se preguntaban si no habían sido timados. No demoraron más y decidieron entrar al número de casa en la dirección, ya que nadie salía a recibirlos. Tal fue su sorpresa de los tres al entrar y ver la casa con muebles, pero sin respuesta alguna. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? En ese instante, Shuer olió algo que la hizo sentirse mareada. Era un olor desagradable que le parecía familiar, una peste que no le era desconocida. Conforme se adentraban, Shuer intentó advertir al gran duque, pero éste le dijo que lo sabía. Era olor a sangre, un hedor del líquido escarlata que más olía como a veneno. Era el que brotaba de ese lugar. ¿Acaso Shuer se había visto en una situación similar con anterioridad, que podía fácilmente identificar dicho hedor? Aunque pertenecía a una familia de espadachines, Shuer nunca había forjado la espada, solamente hacía arreglos florales todo el tiempo. Los caballeros ahí presentes confirmaron que definitivamente eran los Brokin. Habían sido acribillados no hacía mucho. Raygrain mandó a llamar a los caballeros imperiales. Serod dijo: «Al ver las heridas limpias, quien lo hizo parece tener experiencia». Shuer se quedó pensando si habían estado siendo lentamente envenenados y al final optaron por agarrarlos a cuchillo limpio, o si habían sido intoxicados y los cortes eran para simular otro tipo de deceso. Shuer se preguntaba por qué. ¿Por qué siento que este hedor a sangre me es tan familiar? Si ella siempre estuvo concentrada en las flores sin tocar una espada, entonces ¿cómo rayos era que estaba familiarizada con ese hedor? ¿Por qué podía distinguirlo con tanta facilidad? ¿Por qué siento como si estuviera cerca de la muerte? ¿O acaso su antigua yo había intentado matar a alguien? ¿Qué era lo que no podía recordar y estaba profundamente escondido en la mente de la original portadora? ¿Qué es lo que realmente le ocurrió a Shuer Netri? En ese instante, Raygrain la tomó por el hombro al ver el estado de preocupación de su rostro. Y en medio de sus complicados pensamientos, ella escuchó que alguien clamaba su nombre. «¿Shuer?». Miró hacia arriba y vio la cara de su amado archiduque. Este, con el ceño fruncido, preguntó: «¿Estás bien?». Shuer simplemente se disculpó. «Sí». «Ah, lo siento». Realmente no estaba escuchando lo que dijo Serod porque estaba pensando en otra cosa. Pero Raygrain no lo dejó pasar, sino que hizo énfasis en todo lo que había observado ese día. Shuer, ni siquiera comiste la cena, diste un par de bocados y dejaste el resto en el plato. ¿Acaso olvidaste que tienes que darme el informe sobre lo que estás pensando? Shuer se sinceró, sin preocupación alguna ni filtro, debido a la reciente conmoción. Cuando estaba a punto de comer, veía a alguien en particular, y la verdad es que mi tenedor quería cobrar vida propia y salir volando hacia esa persona.
pero como no podía lanzarlo frente al emperador, ya que sería una catástrofe y un escándalo sin precedentes, tuve que dejar de sostenerlo. De lo contrario, alguien habría terminado con el tenedor clavado en los ojos, debido a la intensidad y continuidad de su mirada. Shuer había expresado sus verdaderos sentimientos. Al darse cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca en signo de censura y se corrigió. Solo debería decirte cosas amables y agradables, Gran Duque. Pero terminé diciendo cosas duras sin darme cuenta. Pero no te preocupes, lo que sucedió es diferente a cuando me altero por ver al Gran Duque. Todo esto es culpa de Silcaro, concluyó la pelirroja. Los ojos azul cielo de Raygrain la miraban directamente como si esperaran una interpretación. Shuer sonrió lo más brillantemente que pudo y dijo, temiendo que pudiera malinterpretarla cuando había nombrado a Silcaro. «Cuando te veo, archiduque, mi afecto por ti se intensifica. Cuando veo a Erina o a Silcaro, me dan ganas de lanzar tenedores. Así que no te preocupes. Es una forma diferente de intensificación», concluyó Shuer. Raygrain insistió. ¿Cuál es la diferencia? Shuer le explicó. «Cada vez que veo al archiduque, siento ganas de morder algo, derribar un muro o cavar en el suelo». En pocas palabras, le estaba diciendo que era como un perrito faldero que haría lo que fuera por su dueño y que tenía un comportamiento extraño, algo destructivo. Definitivamente en otra vida, Shuer debió ser una perrita caniche. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El archiduque estaba totalmente perdido, no comprendía nada, así que preguntó. ¿A qué te refieres? Shuer explicó que simplemente así era su afecto por el gran duque. Cuanto más explicaba Shuer, más estrechas se volvían las cejas de Raygrain. Al final comprendió. ¿Cariño pero con ganas de destruir cosas? Shuer lo intentó una vez más. Es como cuando alguien es tan adorable que quieres apretarle las mejillas todo el día, pero en mi caso es más como llevármelo a la boca y agarrarlo a pequeños mordiscos. Raygrain sencillamente tenía más dudas que al principio. Sí, definitivamente fue una canina en su vida anterior. Te apuesto que, si el duque le lanza una rama, ella sale corriendo detrás de ella y no la regresa, se la queda. Así como la colección del gran duque de la salida al parque. ¿Es eso o el escritor del manhwa se fumó de la buena el día que escribió este capítulo? Nunca lo sabremos. La pelirroja siguió intentando explicarse. Cuando veo al archiduque, me siento tan emocionada que me entran ganas locas de romper algo, pero como podría causarle daños a su persona, pues prefiero romper otra cosa en su lugar. Como el abdomen de Zeroth, por ejemplo. Así. Instintivamente el caballero esquivó el golpe, pero luego, como si se hubiera perdido de una experiencia única, se acercó a la archiduquesa y le susurró. «No lo evitaré esta vez. Su Alteza, hágalo de nuevo». Incluso Zeroth, que escuchaba a su lado, parecía no entender sus sentimientos. Shuer pensó que acababa de sobrevenirle la mayor agonía de su vida. Con una sonrisa maliciosa, Shuer caminó silenciosamente hacia Raygrain, dejando atrás a Zeroth. Pensando que era una explicación bastante buena, y preguntó con tono orgulloso. «¿Qué tal ahora? ¿Lograste entenderlo?» Raygrain se quedó mirando el puño cerrado de Shuer durante mucho tiempo. En momentos como ese, todos se daban cuenta de que no tenía emociones. La pobre de Shuer, al ver su mirada perdida de Raygrain, sencillamente dijo, «No importa». Por dentro, ésta pensaba que, como lo estaba llenando de algunas emociones nuevamente, él podía estar satisfecho con eso. Justo cuando Shuer estaba a punto de darse vuelta y enfrentarse a Zeroth, sintió un par de manos que sujetaban sus mejillas. Totalmente calmado y ya sin fruncir las cejas, Raygrain dijo, Es como usar una técnica de esgrima. El delicado toque y la dulce voz hicieron que Shuer se sonrojara. Después de mirarla fijamente por unos segundos, los cuales parecieron eternos, Raygrain añadió, Creo que más o menos lo entiendo. Bueno, Michi Lovers, eso es todo por hoy. Nuestra Karen se encuentra un poquito indispuesta ya que se tiró al suelo pataleando con la última imagen. Dice que ya no lo soporta más, que quiere que se den un beso. Y pues como no sucede, está haciendo su rabieta. Ni bien se le pase la anestesia le empezará a doler a la pobre Karen.
Que tengan una linda semana. Nos vemos pronto. Au revoir. Sí, eso fue francés. Je les aime beaucoup. Los quiero mucho. Chao, chao.